¿Qué opinas de restringir a los menores de contenidos pornográficos? Opino que es la labor de cada padre, como lo he hecho yo y como lo han hecho muchos. Hasta cierto punto lo vas a conseguir, hasta cierto punto no lo vas a conseguir. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Te voy a dar una idea. Primero, preparar a los niños para cuando se encuentren con material que tú llamas pornográfico, que probablemente distintas personas lo llaman de distinta manera. Y segundo, explicarles sobre todo que lo que aparece en la pornografía habitual, bien habitual, mucho más, es una fantasía. Que es como las pelis de policías y ladrones. Las pelis de policías, las investigaciones criminales, pues no se hacen como las pelis de policías. La solución de grandes problemas internacionales no se hace como en las películas de acción rompiéndose la cabeza a patadas. Que es una fantasía muy interesante y apasionante, puede serlo en un momento dado, pero que no representa en modo alguno la realidad de las relaciones sexuales que puede tener una persona de la manera que quiera con la persona que quiera. El porno siempre va a ser fantasioso, va a ser falso, va a ser una ficción construida sobre las fantasías sexuales precisamente de la gente. Si tú preparas a tus hijos para eso, evitas el peor daño, que el peor daño es que los chicos crean, sobre todo si aún no tienen una vida sexual, que crean que su vida sexual va a ser como lo que ven en las películas, en los videos porno. Esto ha preocupado a muchos sociólogos, a veces yo siento que de modo exagerado, pero es un hecho real. Si tu primera aproximación a la realidad sexual es la pornografía, no es difícil que creas que así es la vida sexual de la gente. Te toma un par de ocasiones darte cuenta que no va por ahí la realidad, pero es mejor estar preparados. Yo creo que todos tuvimos algún contacto con el porno antes de tener una vida sexual, con algo que se pudiera llamar una vida sexual, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer? Prohibir, golpear, cerrar, perseguir, encarcelar. No va a parar nada. Mira, cuando esto era totalmente prohibido, a nosotros nos llegaban las revistas, Nos llegaban. No lo podemos negar. Y estoy hablando de los años 70. No había ni vídeos, ni cine, ni nada por el estilo. Y sin embargo, nos llegaban las revistas. Así que yo siento que es preferible, primero, controlar evidentemente el acceso de los chicos a la pornografía dentro de lo posible, como manteniendo un control parental, una vigilancia parental sobre sus pantallas, sobre sus teléfonos, sobre sus ordenadores, o computadoras o computadores, sobre sus tablets, etcétera, que la mayoría de los sitios te dan forma de que los bloquees para que los chicos no accedan a él. Esa es la primera labor del padre, o de los padres, padre, madre, mater y pater. Y la otra labor paterna es informarles qué es eso. Porque el silencio y el ocultamiento, que era el sistema fundamental pedagógico que utilizaron la generación anterior con la nuestra, y mira que ya somos mayorcitos, pero hace más de medio siglo, pues fingían que no existía y con eso ya creían que se ahorraban muchos problemas. Claro, uno tenía que resolver las cosas en su cabeza o con sus amigos que sabían de sexo lo mismo que uno. Nada, porque como a los 30 y tantos años te empiezas a dar cuenta que ya empiezas a saber algo de sexo. Entonces, yo creo que esa es la aproximación correcta, ¿no? Hay un fenómeno real y hay un fenómeno real que hay que abordar y la mejor manera de abordarlo para mí es esa. Igual estoy equivocado.